Buenas noches, estaba hablando con el micrófono apagado. Esperando que todos se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a esta nueva semana de actividades, ¿ok? En lengua y literatura vamos a ver acerca de la comunicación oral, el texto expositivo, ¿ok? Vamos a ver algunas de sus funciones, cómo se organiza, cuáles son sus características, eh, algunas sugerencias que podemos utilizar para realizar nuestros textos expositivos, cuál es la estructura que tiene también, ¿ok? Entonces de esto va a tratar la clase del día de hoy. Un texto expositivo nos dice que es un texto conocido como informativo en el ámbito escolar. ¿Qué es lo que pretende este tipo de texto? Es, aparte de transmitir información, se proporcionan datos, sino que también agrega explicaciones, describe con ejemplos y analogías. Es importante esto, ¿no? Saber cuál es la función que contiene cada uno de los textos a los que nosotros nos enfrentamos, ¿ok? Ahora, un texto expositivo nos dice que está presente, perdón, en todas las ciencias, en las matemáticas, biológicas, sociales. ¿Por qué? Porque siempre el objetivo de las ciencias es dar a conocer algo, informar, transmitir explicaciones sobre tal o cual fenómeno característico de alguno de los dominios que se esté eh, transmitiendo en ese momento, ¿ya? Entonces, este texto y el expositivo tiene características muy importantes, ¿sí? Que lo diferencian de otro tipo de textos, como el informativo, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver a continuación entonces, por favor, Rubén, ayúdame con la lectura de la primera característica, información objetiva. Rubén, ¿Me escucha? sí, ahí sí. Información objetiva, por favor. Se refiere al rigor y a la objetividad como que debe ah, abordarse el tema de decir. Se tratan de exponer ideas, pero no impiones sobre estas. Ok, muchas gracias. Entonces, en texto informativo, expositivo, perdón, trata de tener información objetiva, ¿no? Es decir, que debe hacerse con rigor y objetividad. Es decir, que el autor no tiene que dar ideas, opiniones sobre el tema, sino simplemente tratar de exponerlo tal y como es, ¿sí? No es lo Sí, mismo que un artículo de opinión, donde usted tiene que fijar todo lo que usted esté de acuerdo o no, o defender una idea o refutarla. No, la información tiene que ser objetiva, abordando siempre el tema. Siguiente característica, estilo claro y sencillo. Joana, por favor. Se utiliza de formas verbales como el presente del indicativo, oraciones breves para facilitar la comprensión del texto, un vocabulario pres- precioso y adecuado. Muy bien, muchas gracias. Tenemos el estilo claro y sencillo, ¿no? Se utilizan formas verbales como el presente del indicativo, que es el más común, ¿sí? El que utilizamos en la mayoría de nuestro lenguaje, para facilitar la comprensión del texto. También
son oraciones breves, oraciones cortas con un vocabulario preciso y adecuado. Es decir, que debe ser sencillo, pero a la vez claro. Eso no significa que se le reste importancia a lo que se dice, ¿ok? Además, el texto expositivo muestra una estructura que, como cualquier otro texto literario o no literario, tiene introducción, desarrollo y conclusión. Vamos a ver entonces de qué trata cada uno. María Isabel, por favor, ayúdame con la lectura de los tres, ¿ya? Introducción, desarrollo y conclusión. Buenas noches, Listen. Introducción. Presenta el tema que se va a desarrollar. En este caso, la mala construcción de las viviendas en el terreno ocurrido en las costas ecuatorianas. Desarrollo. Aclara el tema del que se está hablando a partir de diversas ideas enlazadas y ordenadas. Conclusión. Cierra habitualmente el tema mediante un resumen o una síntesis de los aspectos principales. Muy bien, muchas gracias. Entonces, la introducción es la presentación del tema, ¿no? El desarrollo es hablar o estructurar ideas enlazadas y ordenadas a partir del tema, obviamente, que se desarrolla. Y la conclusión es el cierre mediante un resumen o una síntesis, ¿no? De los aspectos principales que se tratan en el texto expositivo. Ahora, ¿cuáles son las funciones que tiene un texto expositivo? Así como el lenguaje, el texto expositivo también tiene sus funciones. ¿Cuáles son estas? Informar, explicar y direccionar, ¿sí? Vamos a ver entonces de qué trata cada una de ellas. Daisy, por favor. Buenas noches. Es informativo porque presenta datos o información sobre hechos, fechas, personajes, teorías, etc. ¿Sigo leyendo? Sí, por favor. Ya. Es explicativo porque la información que brinda incorpora especificaciones o explicaciones significativas sobre los datos que aporta. Es directivo porque funciona como guía de lectura, presentando claves explícitas, introducciones, títulos, subtítulos, resúmenes, a lo largo del texto. Estas claves permiten diferenciar las ideas o conceptos fundamentales de los que no lo son. Muy bien, muchas gracias. Entonces tenemos aquí la explicación de por qué cumple cada una de las funciones, ¿no? Y aquí tenemos la diferencia de por qué un texto expositivo no es lo mismo que un informativo, ni lo mismo que un explicativo, ni lo mismo que un texto directivo, sino que el texto eh, expositivo va más allá, ¿no? El informativo no es informativo, el texto expositivo, porque hay datos, hay información, hay fechas. Es explicativo porque incorpora especificaciones significativas sobre estos datos. No es simplemente dar los datos y ya, sino explicar por qué son importantes, ¿no? Y luego es directivo porque funciona como guía en la lectura, dando introducciones, títulos, subtítulos, que permiten diferenciar ideas o conceptos de, de los importantes a los que no lo son. ¿Ok? Tengo aquí, ¿cómo se organiza la información en un texto expositivo? Puede hacerse de diferentes formas, ¿sí? Un texto no se presenta siempre del mismo modo, sino que se hace desde distintas formas de organización discursiva. Tenemos la descripción, la seriación, la causalidad, el problema-solución, comparación u oposición.
¿sí? Y para cada uno de ellos se utilizan ciertos conectores lógicos, que ya vamos a ver también qué tipo de conectores se utilizan para describir, para las series, para la causalidad y así sucesivamente. Entonces, por favor, Janet, ayúdame con la lectura de las formas de organización discursiva, las 5 que tenemos aquí. Descripción consiste en la agrupación de ideas por Perdón, quería apagar mi micrófono y apagué el tuyo. Ya, nada, dice, seriación presenta componentes organizativos referidos a un determinado orden o gradación. Dice. 3. Casualidad expone las razones o fundamentos por los cuales se produce la sucesión de ideas. 4. Problema, asociación, solución. Presenta primero una incógnita, luego datos pertinentes y finalmente brinda posibles soluciones. La quinta dice, comparación y posición presenta semejanzas o diferentes entre elementos diversos, por ejemplo. ¿Ya listo? Ok, sí. Tenemos como ejemplos, luego vamos a ver los conectores, ¿no? Entonces la, tengo la descripción que consiste en la agrupación de ideas, ¿no? Para la descripción tenemos aquí algunos conectores, ¿sí? Que ya vamos a ver. Los de seriación nos dice que presenta componentes organizativos según un orden o gradación. Aquí tenemos los conectores para la seriación, ¿no? Por ejemplo, además, después, también, asimismo, por añadidura, primero, el que sigue. Para los de causalidad, expone las razones o fundamentos por los cuales se produce la sucesión de ideas. Tenemos aquí, entonces, por lo tanto, por eso, por consiguiente, así que, por qué, con el fin de. Para el problema solución nos dice que se presenta una incógnita y luego los datos pertinentes con las posibles soluciones, ¿no? Eh, para este tipo para este tipo de, ay, se me fue la palabra. Para este tipo de organización discursiva, lo que se solicita siempre es un análisis, ¿sí? Del problema y luego dar la posible solución, datos que puedan corroborar y que puedan presentar la solución a ese problema o esa incógnita que sucedió, ¿sí? Y la comparación u oposición presenta semejanzas y diferencias sobre cierto tema, ¿ok? Acá tenemos algunas pausas didácticas, ¿no? Tenemos aquí el objetivo de la lectura es ampliar los conocimientos que se tienen sobre un tema, por lo que la lectura siempre debe ser lenta y reflexiva. Siempre que nosotros vayamos a leer es recomendable que lo hagamos en un lugar tranquilo, sin distracciones y con suficiente tiempo para hacer una lectura comprensiva, ¿sí? Más que todo si se trata de un texto expositivo. Entonces, se pueden seguir los siguientes pasos. Sara, por favor, ayúdame con la lectura de los puntitos que tenemos allí, ¿ok? Los 5. Sara, ¿Qué parte leo, Lice? los puntos que tenemos allí de los siguientes pasos. Leer con detenimiento en adelante. Ya.
Dice, leer contenimiento, párrafo, cada párrafo. Reconocer las ideas principales de cada párrafo. Se puede señalar en el texto y realizar acotaciones marginales que sinteticen la idea de ese párrafo. Conectar las ideas entre sí, permitiendo de ese modo la progresión temática. Organizar jerárquicamente las ideas, reconocer la trama que conecta las ideas principales entre sí. Muy bien, muchas gracias. ¿No? Entonces aquí tenemos los pasos que podemos utilizar cuando realizamos la lectura. Leer con detenimiento el párrafo, señalar las ideas principales, si es necesario hacer anotaciones en los márgenes para sintetizar las ideas de cada párrafo, organizar por su jerarquía las ideas, las principales, las secundarias o las más importantes y las que continúan a ella, y reconocer la trama que conecta las ideas. Finalmente tenemos la estructura del texto expositivo, ¿no? Ya lo habíamos visto, pero vamos a reforzar un poquito esto sobre la estructura. Steven, por favor, ayúdame con la lectura de la estructura del texto expositivo. Introducción. Se da a conocer el tema y se utiliza un tono ameno y sugerente para despertar el interés del lector. Desarrollo. Se ordenan lógicamente las ideas. Se inicia con un análisis objetivo de los hechos, que puede ser seguido de subjetivo si corresponde. Conclusión. Síntesis y recapitulación de lo expuestos. Se entrega una conclusión derivada de lo anterior. Puede ser una opinión y además puede entregar sugerencias y proyecciones. Muy bien, muchas gracias, ¿no? Entonces tenemos allí la estructura del texto expositivo, dar a conocer el tema con un tono ameno que despierte el interés del lector. Eso es muy importante, ¿no? Luego, en el desarrollo, iniciar con un análisis objetivo puede ser también seguido de unos subjetivos si es que corresponde, es decir, dejar un texto a la idea del lector meramente. Y finalmente, la conclusión, donde se recapitula lo expuesto, se entrega una conclusión o una síntesis del tema que se ha hablado, ¿no? Entregando sugerencias, proyecciones, de ser posible, ¿ok? ¿Cuál es la tarea que tienen para esta semana? Lo voy a compartir ahora, ¿ok? El siguiente taller. 1. ¿Qué es un texto expositivo? 2. ¿Cuáles son las características principales del texto expositivo? Vimos en el recurso de la semana las características: información objetiva, estilo claro y sencillo y la estructura. ¿Ok? ¿Cuál es la estructura que debe seguir un texto expositivo? Lo vimos al final, ¿verdad? Introducción, desarrollo y conclusión y de qué trata cada uno. ¿Qué tipo de información se puede presentar en un texto expositivo? ¿Cuáles son los conectores más frecuentes en los textos de expositivos? ¿Qué funciones cumplen los textos expositivos? Realiza un organizador gráfico sobre los aspectos a considerar para la organización de la información en un texto expositivo. ¿Ok? Entonces, todo es relacionado y las respuestas las pueden sacar del recurso que vimos en esta semana. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengan sobre la clase, el taller? Ninguna, Listen, está claro. Gracias. Ok. Voy a pedirles a todos, por favor, enciendan la cámara para tomar una captura de asistencia mientras les voy informando que las siguientes semanas son evaluaciones, lo que quiere decir que usted debe estar al día tanto en pagos de matrícula, uso de plataforma, pensiones y
también en tareas, porque ya saben, al menos en mis materias termina el parcial y yo cierro las actividades, ¿sí? Entonces tiene que usted estar al día con todo ello, ¿ok? Tomo la captura en 3, 2, 1. Bien, chicos, espero que tengan todos una buena noche, que pasen muy bien. Nos vemos la siguiente clase. Gracias, Liz. Ok, igualmente.